Hola, hola, buenas tardes. Hoy día vamos a trabajar un poquito en historia sobre la cuestión social. El objetivo, reconocer las debilidades de una economía basada en la monoexportación del salitre y salitre sintético. Bueno, ya, la crisis del salitre. Una vez concluida la Primera Guerra Mundial en 1918, se inicia el declive de las actividades salitreras. La razón es que a Alemania se le ocurrió la brillante idea de inventar un salitre sintético, mucho más barato en su producción, y esta comienza a desplazar nuestra salitre natural. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad reunía los mismos requisitos por la cual los otros países nos compraban nuestra salitre. Y en realidad la compraban para fabricar la pólvora, ¿ya? Y también se utilizaba como fertilizante en los campos. Caída del salitre. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, se inició un periodo de inestabilidad en la industria del salitre. El cierre territorial del mercado alemán provocó en 1914 la primera caída significativa en la explotación salitrera en el siglo XX. Sin embargo, en 1918 la aparición del salitre sintético de Alemania afectó duramente a las exportaciones chilenas del salitre natural. Estos periodos de crisis eran acompañados por altos índices de la desocupación laboral. Lógicamente, porque si no había venta, ¿para qué iban a extraer el salitre? Por lo tanto, muchas personas quedaron sin trabajo. Bueno, la cuestión social. La cuestión social es un proceso iniciado a fines del siglo XIX y que se refiere al aumento de las demandas sociales por parte de los trabajadores. Surge ante las críticas condiciones de vida. A ver, actualmente nosotros si vemos a nuestros mineros, ¿verdad? Andan con toda la protección que debiese usar una persona para entrar a una mina. En aquellos años los trabajadores ni siquiera tenían contrato y si no tenían contrato menos iban a tener implementación para vestirse, ¿cierto? Para trabajar en forma digna. Ya ni los horarios los tenían dignos, ni la paga, ustedes ya saben. Los problemas sociales. La cuestión social, conjunto de problemas y malas condiciones de vida, que enfrentó la clase obrera a fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, largas jornadas de trabajo, bajos sueldos, precarias viviendas, inseguridad en el trabajo, ausencia de seguridad social, falta de contratos de trabajo, etc. Y este es un listado de algunas de las faltas que tenía, ¿ya? Y acá tenemos los famosos conventillos. Tras esta caída, tras esta caída del salitre, ¿cierto? Mucha gente tuvo que salir de la obra porque no tuvo más trabajo e irse a la ciudad. No se olviden que las personas les pagaban con fichas que solamente eran válidas dentro del lugar de trabajo, en las pulperías que habían en eso entonces. Ya, pero no como para ahorrar y decir, yo de aquí voy a ahorrar para volver a mi casa, porque la mayoría de las personas era del sur de Chile. Bueno, entonces se armaron estos famosos conventillos. Era alrededor, tenía puras casas y en el medio había como un pequeño parque que en realidad las mamás utilizaban para lavar y tender sus ropas. Las casas eran sumamente precarias. Tenían una especie de chimenea en una esquina en la que tenían que cocinar. Arriba era un solo dormitorio donde todas las noches tendían sus camas para poder dormir, ¿verdad? Y había una mesa y si había más de lo debido, tenían que turnarse para comer. Así trabajaban ellos. La pobreza en las ciudades, dice. La ciudad en ese entonces no estaba preparado para recibir a tanta gente,
Por lo tanto, aquí comenzó, ¿cierto? Como no había trabajo, comenzó lo que era prostitución, drogadicción, alcoholismo, etc. Trabajadores del salitre. Aquí están, ¿ve? Están a cuerito pelado, sin ningún tipo de protección. Y ahora, ¿dónde usted que va a poder entrar en una mina en esas condiciones? El pago se hacía en ficha, ustedes ya lo saben. Estas fichas solamente eran ocupadas dentro de la pulpería para comprar cosas, es decir, el dinero quedaba en la misma empresa. Bueno, ya, tras la Guerra del Pacífico y la incorporación de regiones salitreras, Chile vive un ciclo de crecimiento de auge económico. A partir del fuerte incremento en el área de la actividad industrial y minera, se genera una gran oleada de migración del campo hacia la ciudad o a las oficinas salitreras. En otras palabras, la mano de obra se movilizaba en grandes números hacia las ciudades y centros mineros, ¿cierto? Las ciudades destinadas a ser la nueva morada de inmigrantes en busca de trabajo y mejor calidad de vida. Se vieron rápidamente colapsados estructuralmente, ya que no estaban preparados para recibir un número tan grande de personas. Eso era lo que yo le comentaba anteriormente. Y aquí se vieron los primeros hacinamientos, ¿verdad? Hacinamientos cuando unas personas, por ejemplo, hay una casa pequeña y viven 10 personas. A eso se le llama hacinamiento. Bueno, el movimiento social. En 1908 ocurrió el Día del Trabajo en la Alameda, que se celebró el Día Internacional del Trabajo. En 1902 y 1908 hubo alrededor de 300 huelgas y falta de respuestas positivas por parte de las autoridades. Provocó una escalada de movilizaciones sociales. La huelga portuaria de Valparaíso en 1903, la huelga de la carne en Santiago en 1905 y la masacre de Santa María de Iquique en 1907. Son ejemplos de las primeras gestas del movimiento social chileno. En ellas hubo participación no solo de obreros y artesanos, sino también de las mujeres e hijos. ¿Ya? En 1909 se fundó la Federación Obrera de Chile, la FOCH, y en 1912 nació el Partido Obrero Socialista, POS, liderado por Luis Emilio Recabarren. Y aquí comenzaron las primeras huelgas por todo esto que se estaba generando, la pobreza más grande que había. Si Chile no generaba recursos con las salitreras, tampoco tenía grandes exportaciones con otros productos. Entonces, ellos el país dependía de las exportaciones salitreras, no como ahora, ¿verdad? Nosotros no solamente dependemos de la explotación del cobre y la exportación del cobre, sino que tenemos muchos otros productos, por ejemplo, fruta, madera, celulosa, pescados, conserva, etcétera. Tenemos muchas fuentes de exportación que nos generan recursos a Chile. Bueno, la huelga portuaria de Valparaíso en 1903 duró 32 días. En mayo de 1910 se daba inicio a la huelga portuaria, donde los trabajadores portuarios se movilizaban porque el tiempo de trabajo querían ellos que sea desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, siendo este un tiempo permanente con una hora de comida. O sea, ellos iban a estar todo el día hasta las 5 de la tarde y después ellos regresaban a su casa, ¿cierto? Incluso pedían hasta que el almuerzo fuese de 1 hora, o de 11 a 12 o de 12 a 1. ¿Ya? En ningún caso habrá medios días ni 3/4 de día. El trabajo por día será por mercadería y los días festivos declarados por ley tendrán un recargo de un 25%, lo mínimo. Las compañías se niegan a negociar reemplazando a los trabajadores que quedaron vivos por la huelga
de la matanza de la escuela de Santa María, ¿verdad? ¿Ya? Héroe histórico, la huelga del mitin de carne fue una serie de protestas que se realizaron en Chile durante octubre de 1905 por el alza de los impuestos a la carne. Estos impuestos benefició a los grandes productores de carne en Chile en desmedro de las casas populares que no podían acceder a precios tan elevados. La matanza de la escuela Santa María de Iquique. Bueno, en 1907 se produce uno de los hechos más lamentables en los procesos de huelgas obreras. El Estado chileno ordena abrir fuego contra un grupo de obreros salitreros que se emplazaron en la escuela Santa María de Iquique. Estos obreros solo buscaban mejorar condiciones laborales en las oficinas salitreras. Desde este episodio, el Estado comenzó a evaluar las demandas obreras y solucionar los problemas de forma pacífica para evitar nuevas masacres. En realidad aquí se había juntado mucha gente a protestar contra un malestar que ellos tenían, lógicamente, que las malas condiciones malas condiciones laborales y de vida que había dentro de las salitreras. No tenían horario de trabajo, no tenían días libres, no tenían pago porque solamente los pagos eran en ficha, etcétera. Entonces ellos al llegar a la Escuela Santa María pidieron al gobierno poder hablar. Entonces, ¿qué estaban esperando ellos aquí en la escuela? Estaban esperando que llegara alguien representante del gobierno para poder conversar y tratar de solucionar el problema. Pero ¿qué hizo el Estado? Mandó a los militares y estos abrieron fuego y mataron a todas las personas que habían ahí dentro. Por eso se llama la matanza de la escuela Santa María de Iquique. Bueno, y aquí tenemos una línea de tiempo. A esto se le llama línea de tiempo cuando yo ordeno los hechos cronológicos en forma ordenada. Por ejemplo, aquí dice cuestión social. ¿Cuándo pasó esta cuestión social? Cuando estaba Federico Errázuriz Echaurren, ¿cierto? Otra, y después pasó el Tratado de Paz entre Bolivia y Chile en 1904. Luego estaba la matanza de la Escuela Santa María en 1907, la celebración del centenario en 1910 y así, sucesivamente. ¿Verdad? Así se ordenan los hechos en una línea de tiempo. Bueno, de repente estas líneas también han salido en la prueba. Ya ustedes le hacen pregunta, por ejemplo, en el año tanto, ¿qué se celebró? Entonces ustedes tienen que ir viendo aquí y contestando. Ya. A finales del siglo XIX, muchos elementos se conjugaron para transformar los problemas sociales en una cuestión social, como son en contexto económico capitalista plenamente consolidado, marcado por una incipiente industrialización y un proceso de urbanismo descontrolado que agravaron las malas condiciones de vida de los trabajadores urbanos. Una clase dirigente ciega e ineficiente ante los problemas y quejas del mundo popular. Y finalmente, una clase trabajadora que ya no estuvo dispuesta a quedarse con los brazos cruzados, esperando que el Estado oligárquico llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. El Estado debió regular el sistema de libre mercado que rigió en el país a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto material de todos los sectores. Bueno, y aquí yo quiero que ustedes complementen esta información en su texto de trabajo
y ojalá que puedan realizar todas las actividades, háganlo con calma, trabajar en su texto en la página 101 hasta la mitad de la 112. Bueno, aquí se van a dar cuenta que lo que estamos viendo ahora está ahí en su texto de trabajo. Que tengan un lindo día, pásenlo súper bien.